Hola, me llamo Isis, soy estudiante del primer semestre de la carrera de lenguas extranjeras y hoy voy a hablarles sobre el tema de diacronía y sincronía en el estudio del signo lingüístico. Bueno, primero tenemos que hablar sobre el origen de estos términos. Los términos diacronía y sincronía fueron establecidos en el uso de la lengua por Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure fue un lingüista suizo que nació en Ginebra en el año de 1857. Él desde muy pequeño pudo aprender distintas lenguas como el alemán, el francés, el inglés y el latín, y también el griego. Su familia fue una familia de científicos y estudiosos, por lo cual Saussure primero se encaminó a estudiar ciencias naturales en la Universidad de Ginebra, pero después ya se fue encaminando al estudio de la lengua en la Universidad de Leipzig. Saussure nos dio un gran aporte a la lingüística moderna y estructuralista, ya que desarrolló un curso llamado Curso de Lingüística General, en el que ya empieza a estudiar a la lingüística como una ciencia, ya se empieza a ver a la lingüística como una ciencia. Dentro de este curso, Saussure nos dice o nos habla acerca de la lengua como una unidad doble, como una dicotomía, en el que una de sus partes no vale sino en función de la otra. Por ejemplo, Saussure establece distintas dicotomías, como el lenguaje, la lengua, la lengua, el habla, el significado, el significante, la diacronía, la sincronía, las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de diacronía y sincronía. Bueno, primero la diacronía. La diacronía es el estudio de la lengua a través del tiempo, o sea, origen, principio, desarrollo y presente de una lengua. Por ejemplo, el estudio y origen de la evolución de una lengua, por ejemplo, el origen del español, que pues viene del latín. Y bueno, en un estudio diacrónico ya estudiaríamos su evolución del latín, cómo es que llegó eh, a España, después llegó a Latinoamérica y pues generó muchos cambios hasta llegar, cambiar al castellano y al español que hablamos ahora. Otro ejemplo es la lingüística comparada, que es el estudio del cambio de las lenguas con el tiempo y su proceso de cambio lingüístico. Bueno, unos ejemplos más específicos de algunas palabras en un estudio diacrónico podrían ser el hierro. El hierro viene del latín ferrum. Bueno, el hierro sabemos que es el metal, ¿no? Pero en este ejemplo nos podemos dar cuenta cómo cambió de ferrum a hierro hasta hoy. Otro ejemplo de la misma forma que viene del latín es amigo, que antes era amicus o amico también anteriormente. La palabra hacer antes se decía facere en latín. La palabra noche viene del latín noctem. La palabra leche viene de lactem y ella viene de ila, igualmente de latín. Bueno, otros ejemplos pueden ser botica, antes se decía botica y se escribía y ahora es farmacia. Y lo que antes conocíamos como frigider ahora es el refrigerador. Bueno, hay distintos tipos de evolución en un estudio diacrónico. Por ejemplo, la evolución fonética, que es la evolución de los sonidos y fonemas. Por ejemplo, terra y tierra. La evolución morfológica es la evolución de los nombres
como adjetivo, verbo y adverbio. Por ejemplo, antes el verbo amar era amare en latín. La evolución sintáctica. La evolución sintáctica es la evolución de las relaciones en una oración. Por ejemplo, podemos comparar el español con el latín. El sujeto concuerda con el verbo en número y persona en latín y en español. Y por último, la evolución semántica, que es la evolución del significado de las palabras. Por ejemplo, anteriormente pulcro en latín significaba hermoso y en castellano significaba limpio. Bueno, ahora pasemos a sincronía. Sincronía, a diferencia de diacronía, significa en el mismo tiempo, o sea, el estudio de la lengua en este mismo tiempo o en un tiempo determinado. Se encarga, por el contrario de la sincronía, del estudio del sistema de la lengua en un momento dado de la historia, o sea, el estudio segmentado de una época. Por ejemplo, en un estudio sincrónico podemos enfocarnos en distintas épocas, como el griego del siglo V, el griego de la Grecia filosófica, el latín de la República, las lenguas romances de la Edad Media, el castellano del siglo XV, el francés del siglo XVIII y el español del siglo XIX. La gramática escolar que hoy en día nos enseñan también es un ejemplo. Y otro ejemplo ya más actual y quizá no tan formal podría ser el uso de la lengua y las palabras en México. Por ejemplo, la palabra ocupar. Bueno, la palabra ocupar viene del latín occupare, pero hoy su significado puede ser tomar posesión, llenar un espacio o instalarse, requerir una actividad que requiera cierto tiempo de trabajo. Por ejemplo, se supone que el uso correcto de ocupar es, no sé, ocupar una silla o un asiento, o decir estoy ocupado o voy a ocupar esta silla. Pero hoy en día se ha visto que muchas personas utilizan la palabra ocupar como sinónimo de utilizar. Por ejemplo, ocupo un lápiz o ocupo un cuaderno para decir necesito un cuaderno o necesito un lápiz. O para, por ejemplo, la palabra ¿qué ocupas? En lugar de decir que necesitas. Bueno, esto ya va a depender a lo mejor de la región o del contexto, no sé, a lo mejor ya se está adaptando a ese significado. La palabra muro viene del latín murus y pues es una pared vertical que divide o separa, pero hoy en día también la hemos utilizado para hablar, por ejemplo, de nuestro muro de Facebook, ¿no? Por ejemplo, subí una foto a mi muro de Facebook. La palabra lana, que pues significa es el pelo que cubre a un animal o la fibra que viene del pelo de este animal, pero hoy en día también la usamos para decir, en México más específicamente lana, ¿no? No tengo lana, no tengo dinero. Y otra palabra también muy utilizada aquí en México es la palabra madre. Bueno, la palabra madre obviamente significa mujer que pues ha dado a luz a uno o varios hijos o niños y pues nos usamos para referirnos a nuestra mamá. Pero aquí en México también la utilizamos para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, pásame pues esa madre, pásame esa cosa. Y suena pues sí grosero, pero bueno, es un ejemplo de cómo utilizamos la lengua. Otro ejemplo son palabras como unboxing, inbox, stalkear, que son palabras que vienen del inglés. Por ejemplo, stalkear significa pues espiar a alguien en redes sociales, ¿no? Y ya le hemos ido adaptando a nuestro contexto por la influencia que tienen el idioma en México y por lo cercanos que somos. Bueno, en este sentido, la lengua también, el uso de la lengua va a depender mucho de la edad, del contexto. Y bueno, estos son los distintos tipos
de estudio de la lengua que estableció Saussure en el curso de lingüística general y que son muy importantes para el estudio de la lengua, tanto desde su inicio como cómo fue evolucionando y también hasta el final, y el estudio segmentado de una época de una lengua es muy importante para poder ver los cambios y ver cómo la importancia de la lengua y saber cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Gracias.